Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Diario de Leuco. Arrancamos con una rutina distinta, particular, porque tenemos dos invitados con los cuales podemos aclarar muchísimas cosas, preguntar y conocer propuestas. Bueno, una es, por supuesto, la precandidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich. Buenas noches, Patricia, gracias por venir. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a hacer un despegue vertical. El tema que mucha gente ha comentado, ha sido título de los diarios, ha sido... Usted es periodista, digo, si se corre de candidata y se pone en periodista, hay muchos que han titulado que ha sido ayer el día de mayor tensión que hubo entre Horacio Rodríguez Larreta y usted, porque las palabras que se dijeron mutuamente tal vez fueron las más fuertes desde que se conoce la relación. Bueno, a mí me parece que una campaña tiene que tener un sentido de responsabilidad política de las partes. Y la historia de Juntos por el Cambio, la historia de Cambiemos, inclusive la historia de los partidos que conforman Juntos por el Cambio, tiene que ser una parte integral de nuestra identidad. Entonces, a mí me parece que no vale en una campaña hacer de alguna manera lo que trata de hacer el oficialismo, ¿no? Que es decir, yo con este gobierno no tengo nada que ver. Me parece que nosotros no podemos decir, nosotros no tuvimos nada que ver con el gobierno del presidente Macri. Creo que eso no es una buena forma de pensar, y además no es verdad. Tuvimos que ver con ese gobierno, con las buenas y con las malas. Y esa me parece que es la forma responsable de hablarle a la sociedad. Estaba pensando, Patricia, que bueno, hay algunos analistas que dicen que la crítica, finalmente si uno la va deshilachando, lo que queda es que a usted la acusan de ser Macri y ustedes lo acusan a Horacio Rodríguez Larreta de ser Sergio Massa. ¿Hay ahí parentescos? Nosotros estamos planteando nuestro programa, nuestra forma de hacer. Hemos aprendido, por supuesto, de nuestra propia experiencia, porque eso es lo positivo, y al revés, nosotros hemos planteado que le vamos a dar una velocidad, una contundencia, una integralidad al cambio, un liderazgo muy fuerte respecto al carácter que hay que darle al cambio, que creemos que hoy es, de alguna manera, lo que a nosotros nos legitima en la sociedad. Nuestra legitimación social, nuestro voto, está hoy dado por este carácter que le vamos a dar al cambio. Y en ese sentido, aprendimos que haber hecho las cosas con cierta gradualismo, cierta lentitud en nuestro primer gobierno no es algo bueno. Inclusive lo dice Mauricio Macri en su libro. En consecuencia, aprender es bueno. Tratar de sacarse la historia de encima, no. Son dos cosas bien distintas. Ahora, en relación a si es o no Massa, a ver, el tema fundamental es que hoy el peronismo es una identidad destruida. Han pasado de la generación diezmada al ensayo Massa. La verdad es que en una semana pasan de una cosa a la otra sin ningún tipo de sentido. Y yo creo que hoy lo que la sociedad está buscando es el sentido. Bueno, explíquenme cómo va a ser el cambio, de qué manera, qué profundidad, cómo voy a volver a vivir en la Argentina que siempre sentí, soñé y quiero para mi futuro. Y eso es donde nosotros ponemos el énfasis mayor. Querían preguntar, pero le damos la bienvenida al diputado Luciano Laspina. Por supuesto. La primera pregunta ya la tengo en el gatillo, pero lo voy a dejar a Débora Plaje, por supuesto. A propósito de lo que decía Mauricio Macri, Patricia, hoy Mauricio Macri estuvo en Santa Fe apoyando a Carolina Lozada, que es toda una señal política, y ahí quiero preguntarle si el posicionamiento de Macri, eventualmente, por ahora no lo ha hecho explícito, hacia su propia precandidatura, es bueno, o si por el contrario da esta idea de, bueno, si Patricia Bullrich llega a la presidencia, va a tener un Macri que va a estar ahí en las sombras. Yo creo que nadie puede creer de mí que alguien me pueda conducir.
Creo que todos conocen No mi sé su personalidad. marido, no sé su marido, Guillermo. Tampoco. Indomable. Tampoco. Los Indomable. únicos que Mucho menos, los claro. únicos que me conducen son mis nietos. Los nietos. Los únicos. Porque algunos dicen, están esperando que Macri se defina y que diga Claro. apoyo a Patricia o apoyo a Horacio. Y ¿Lo otros va a dicen, hacer? bueno, no necesariamente es importante porque Patricia tiene que mostrar Nosotros su no independencia. se lo pedimos porque creemos que él es un activo de todos juntos por el cambio. Y nosotros estamos en este momento peleando en unas PASO, en una primaria. Entonces no se lo pedimos. No nos parece que bueno, él es un expresidente y como expresidente juega un rol distinto. Bueno, pensaba un poco en esto de los escenarios electorales, ¿no? Recién arrancó Alfredo preguntando si Massa y Horacio se pueden asociar o si pescan en la misma pecera. Yo lo paso así a un lenguaje más coloquial. Y me pregunto si también dentro de tu espacio se hace esta especulación en relación a los votos. Si fue una buena noticia para los bullrichistas que sea Massa el candidato del oficialismo. Bueno, a ver, es una buena noticia desde la perspectiva de la falta total y absoluta de identidad que tiene hoy el peronismo o el kirchnerismo. Claro. Que se ha quedado, que puede pasar, como dije recién, de la generación diezmada a la solución Massa. Es decir, cosas que parecen distintas y que les da exactamente lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva, que sea tan poco sólido lo que se plantea y que además quien hoy está a cargo de la economía, quien hoy está a cargo de la jefatura de gabinete sean parte de la fórmula, bueno, hace que el discurso electoral del gobierno sea un discurso que... Imposible despegarse de la Que gestión. es imposible despegarse de la realidad del día a día, de lo que sufren los argentinos en el día a día. Así que desde esa perspectiva, a mí me parece que es una fórmula que termina de mostrar que lo de Alberto Fernández no fue un invento. No, claro. Que hay una continuidad Claro. y que cualquier cosa hace tiempo les da lo mismo. Estaba pensando que en términos de otras épocas se podría definir este cambio de la generación diezmada a Sergio Massa como un volantazo, un viraje de la derecha a la izquierda con una facilidad que el peronismo no tiene acostumbrado. Pero mi pregunta es, atendiendo que está aquí Luciano Laspina, con el que vamos a hablar, por supuesto, del CEPO, del Fondo Monetario, de la inflación. ¿Luciano Laspina es el ministro de Economía si usted se convierte en presidenta o va a adquirir, no sé si la palabra es la correcta, el programa de Carlos Melconian? Hoy Luciano Laspina es el jefe de los equipos económicos de nuestra lista La Fuerza del Cambio. Sí. Yo creo que no es momento de hablar de ministros de Economía ni de ministros, porque además bastante mal le haría uno a un ministro si lo nombra con tantos meses de anticipación. Pero Luciano sin duda que está trabajando en el armado de un plan de gobierno y también nosotros tenemos consultas permanentes con Melconian. Y me parece que la Argentina va a necesitar de equipos y de muchas cabezas que trabajen en la salida económica, que es integral, porque es la salida económica, es la salida de los recursos estratégicos, de la industria, es la salida de cómo va a ser el mundo laboral que viene, cómo se van a reconvertir los planes sociales. Es decir, el ministro de Economía o quien sea la cabeza de la economía en la Argentina tiene que pensar integralmente todos esos problemas porque todo está atado a una misma realidad que Claro. es cómo tenemos equilibrio fiscal para bajar la inflación y empezar a estabilizar el país. Recién dijiste que el gradualismo no fue una buena medida, digamos, tomada durante la gestión Macri. ¿Quiere decir que si llegase a la presidencia no hay gradualismo, es shock? ¿O es desde el Bueno, primer día las medidas que hay que tomar? Y es decir, Eventualmente, ¿cuáles, no? el poner en escena pública el programa, que no es solamente económico, también es de seguridad, también es contra el narcotráfico, también es educativo, poner desde el primer día el programa en una serie de leyes, en una serie de decisiones que se van a tomar, mostrando la integralidad de las cosas que se van a hacer, es para nosotros lo que nos va a generar un shock de confianza muy fuerte. Si nosotros vamos
medida tras medida, deshilachadamente, no vamos a lograr lo que necesitamos, que es salir de esta desconfianza que genera esta inflación, esta situación de total descontrol. Necesitamos controlarla. Y para eso, poner sobre la mesa de discusión de todos los argentinos, que por supuesto lo estamos haciendo desde ahora, cómo van a ser las reformas, cómo va a ser la reforma del Estado, cómo va a ser la reforma impositiva, cómo va a ser la reforma del Banco Central, cómo vamos a cuidar la moneda, cómo vamos a cuidar a la gente. Son todas cosas que desde el primer momento van a estar ahí puestas. ¿Cómo se hace eso garantizando la paz social, ¿no? Porque muchos hicieron el trasvasamiento, la comparación entre en la Argentina Jujuy. hay paz social. En la Argentina hay paz social. Pero veo que hay una amenaza constante si hacen el ajuste, como si la inflación no fuera ajuste, pero eso aparte. Si hacen el ajuste la pudrimos, si van por los recortes la pudrimos. Usted sabe que es una amenaza. El ejemplo de Jujuy. Hay minorías intensas, no hay paz, es decir, la paz social en la Argentina está garantizada. Lo que hay son minorías intensas organizadas que cada tanto salen para defender las cajas que tienen. Y nosotros le vamos a hacer exactamente al revés. La Argentina está toda ajustada. La clase media está ajustada. La clase trabajadora está ajustada. Los que cobran planes sociales, los jubilados están ajustados. Nosotros vamos a desajustar a la gente y vamos a ajustar a las burocracias que significaron que en los últimos 20 años el Estado argentino creciese, el Estado le sacase a la gente 100% de recursos que hoy suman una burocracia de un Estado que valía 23 puntos del PBI en el año 2003 a 43 puntos, o 42, 43 puntos del PBI ahora. Todo ese dinero que hubiera sido una pieza más en la casa de una familia, un almacén más, una empresa de turismo, más recursos en Vaca Muerta, lo que sea, pero que hubiera quedado en la gente, fue una burocracia que no nos da nada. ¿Nos da más servicios? ¿Nos da mejor educación? ¿Nos da mejor salud? ¿Nos da mejor seguridad? No, estamos peor en todo y tenemos un peso del Estado que es una lápida sobre la cabeza de los argentinos. Entonces, ¿qué significa? ¿Eso es ajustar? No, es desajustar a la sociedad. Nosotros vamos a desajustar a la sociedad. La sociedad se va a quedar con la plata. Fíjese el graph que hemos puesto, ¿no? Que vamos a ajustar a las burocracias, porque hay gente que sostiene que van a ajustar a la clase media, que eso implica incluso represión, pero lo curioso de todo esto, y acaba la doble pregunta, es que lo ha dicho la propia doctora Carrió, que militó con usted y que está en la misma coalición de Juntos por el Cambio. Fíjese lo que decía Carrió y mi pregunta es, bueno, lo acaba de decir, que van a ajustar a las burocracias y no a la clase media. La pregunta es, ¿por qué ella sostiene eso y por qué está tan crítica de usted y de Mauricio Macri, la doctora Carrió? Fíjese. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, un ajuste, pero brutal, digo yo, en 4 meses, y va también bancando la noción de orden, enmarcado en la anexión de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Bueno, es de una ferocidad, yo no sé si Aníbal Fernández, digamos, ajuste brutal a la clase media que implica una represión hasta matar si es necesario. Es durísimo. Ahora, por otro lado, habla abstractamente, ¿no? Porque habla de Mauricio Macri. Hoy Mauricio Macri no es candidato. Entonces, ¿de qué habla? ¿De quién está hablando? Sí, de usted. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que pensar que está hablando de mí? ¿No será una bronca que tiene Carrió por haber quedado relegada de la vida política argentina? No sé, yo no me hago cargo de que Carrió diga estas cosas. El otro día hubo represión en Jujuy. Sí.
Bueno, ¿lo bancamos todos? Sí. ¿Teníamos que bancarlo? Sí. No, yo no le- ¿Carrió lo bancó? ¿Carrió lo bancó? Sí, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que nos tomen el Estado? ¿Vamos a dejar que nos tomen una legislatura? ¿Vamos a dejar que nos tomen el Congreso? ¿Bancó Carrió? Entonces, parece un poco contradictorio sus dichos con sus hechos. Pero algo personal con usted. Y los hechos muestran que cuando ponen en riesgo la democracia, nosotros la tenemos que cuidar. ¿Usted no siente que hay un encono personal? Porque ella varias veces ha dicho, no, estaba en mi espacio, cuando saqué el 1.8 se fue. Como que siempre pasa esa factura que va más allá de un Eso es posicionamiento mentira. ideológico de formas. Bueno, eso es todo mentira. Yo no me fui. Yo salí electa diputada. Fui la única que salí electa diputada en ese momento. Me parece que en este momento en el que la sociedad argentina está esperando de nosotros, como hicimos hoy, escuchar de Luciano, qué vamos a hacer con el cepo, qué vamos a hacer con la vida cotidiana de la gente, cómo vamos a salir de la crisis económica, cómo vamos a impedir que Baradel haga un paro por lo que pasa en Jujuy, cómo vamos a trabajar para que no maten gente en Rosario, 1000 muertos en el barrio que fui el otro día con Hapkin y con Lozada, en el barrio La Tablada. Entonces, están esperando eso nosotros. Yo a Carrió no le quiero contestar, no me quiero meter con Carrió porque realmente siento que juega con una, digamos, con una vara absolutamente distorsionada. Tiene una moral selectiva, ¿no? Ahora, Bullrich, también es cierto que, digamos, usted se compromete, lo acaba de decir, pero se compromete que el ajuste que van a realizar y que es necesario no va a afectar a la clase media, que ya está bastante ajustada, y sí va a afectar a las burocracias, a los gremios, a las empresas del Estado que gastan fortunas. Ese va a ser el ajuste. O sea, acá el sufrimiento no va a ser más para la clase media. Pero es que el sufrimiento de la clase media, si uno mira estos últimos 20 años y piensa que a la clase media se le sacaron 20 puntos del Producto Bruto, que fueron a parar a una burocracia donde hay 13 provincias que tienen más empleo público que privado, donde digamos, esos empleos públicos de esas provincias inclusive tienen sueldos re bajos, es decir, los tienen como empleados públicos como si fuera un plan social. Claro. Son provincias que no les importa producir o no producir. Entonces, que nosotros vamos a ir contra las burocracias, lo que vamos a hacer es dejar, si el país crece, la relación con el Estado baja, y el país va a crecer en la medida que no tenga todos los meses que imprimir plata para pagar una burocracia que cada día nos saca más plata. Ahora, lo que más afecta a la clase media, sin duda, Patricia, es la inflación. No Y hay bueno, y otra. entonces- Lo que le quita poder adquisitivo al salario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, y eventualmente en cuánto tiempo, también la Spina, por acá supuesto, está está aquí la para... Spina. ¿En cuánto tiempo ustedes tienen pensado que la inflación puede empezar a ceder en la Argentina? Y eso además tiene un correlato, que es el tema del salto cambiario, ¿no? Porque el argentino, en una economía bimonetaria, el precio del dólar incide directamente, ¿no?, en la capacidad de ahorro de muchos de los que tienen la posibilidad de ahorrar, ¿no? La Spina le tocó la fácil. Sí. No, bueno, primero contento de estar acá con Patricia, es un honor. A ver, obviamente la inflación es el principal problema y para atacar la inflación tenemos que hacer lo que ha hecho el resto del mundo que ha logrado eliminar la inflación, que es tener equilibrio fiscal, de lo cual hablaba recién Patricia, y un Banco Central independiente. Un Banco Central que tenga básicamente 3 reglas, que sea, o 2 o 3 reglas. Primero, la independencia real, no como es hoy, que es artificial. Segundo, que no pueda prestarle plata al Tesoro, imprimir para prestarle plata al Tesoro. Y tercero, que no pueda poner el cepo. ¿Qué significa esto? Que haya libertad cambiaria, que los capitales puedan entrar, las inversiones, y podamos explotar el enorme crecimiento potencial que tiene la Argentina en todos sus recursos ¿Hace falta naturales. una ley del Congreso, por ejemplo, para cambiar la duración del presidente del Banco Central o Exacto, garantizar la independencia? hace falta una reforma a la Carta Orgánica. Hay que hacer lo que nunca hicimos. La verdad que Argentina ha tenido periodos de una Carta Orgánica de un Banco Central que no le permitía prestarle al Tesoro, como durante la convertibilidad, pero tuvo déficit fiscal. Y ha tenido época que tuvo equilibrio fiscal, pero tuvo un Banco Central que no era O independiente. sea, van a mandar esa ley al Congreso. Sí, desde ya. Hay que hacer esas dos cosas. Eso no se ha hecho nunca en la Argentina. Tener equilibrio fiscal y tener un Banco Central independiente son cosas que se han combinado muy poco tiempo y que después se han
hayan perdido. Pero Incluso el entonces propio Macri... piensa Sí. desarticular o desarmar el cepo de arranque. Bueno, porque si esa ley pasa al Congreso y ya el Banco Central no tiene la potestad de regular, digamos, el mercado cambiario, sería una quita de shock. A ver, Esa pregunta ya la contestó La Espina a través de un tuit que lo vamos a mostrar, pero por supuesto va con con mayor cantidad de caracteres lo va a ampliar. Pero este era el tuit que publicaba La Espina. Sobre la salida del cepo se está formulando mal la pregunta. Lo correcto sería preguntar cuánto tiempo más se puede mantener el cepo. El Banco Central ya gastó 8.000 millones de dólares de los 10.000 que respaldan los depósitos. ¿Hasta cuándo? ¿Ya gastó 8.000 de los encajes? Sí. Pero es una brutalidad. Bueno, es Digo, no se ha registrado. Bueno, es lo que venimos denunciando hace bastante tiempo y el Banco Central sigue, digamos, dilapidando los dólares para mantener un tipo de cambio absolutamente artificial al cual acceden muchas veces los amigos del poder, a veces pagando coima. Es absolutamente inmoral lo que está pasando. Digamos. La gente paga los productos a 500 y algunos empresarios consiguen el dólar a 250. Esto, digamos, es lo que está explicando parte del descalabro que tenemos en la economía. ¿Se puede hacer en un tiempo corto el levantamiento del cepo? Claro. Yo creo que como el Banco Central sigue emitiendo pesos y faltan dólares, bueno, va a tener este gobierno que lidiar con ese problema. Por eso la pregunta es al revés, digo, no tanto qué tan rápido vamos a salir, sino cuánto más podemos mantener este esquema que está por volar por los aires. Bueno, Sergio Massa lo va a mantener hasta Ahora, donde pueda nosotros ser qué candidato. decimos, y esto lo ha dicho Patricia muy claramente, nosotros tenemos que salir del cepo lo más rápidamente posible, si se puede el primer día, pero hay que salir con un plan. Si uno sale a la Bartola, obviamente va a tener un shock inflacionario. Nosotros tenemos que tratar de salir del cepo con un plan, si se puede con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, poniendo sobre la mesa, sobre el Congreso, decía Patricia, un conjunto de reformas que balicen una trayectoria para el déficit fiscal, para que vaya bajando rápidamente en Argentina con un Banco Central independiente. Si hacemos eso, la salida del cepo va a ser no solo digamos, menos dolorosa para los argentinos, sino va a ser beneficiosa, porque hay miles de millones de dólares de inversiones esperando para ingresar a la Argentina. Yo recibo casi diariamente, le digo, varias por semana, mineras, energéticas, empresas de litio, de cobre, no sean los brotes verdes, por favor. No, estoy diciendo lo que hoy pasa, no estoy haciendo una promesa, estoy diciendo, yo en mi oficina recibo inversores reales. Esos inversores no estaban en el 2015, porque no estaba Rusia y Ucrania, y todavía en aquella época el shale gas se perforaba vertical en lugar de horizontal. Hoy tenemos los pozos de shale más productivos del planeta, y tenemos una geopolítica que favorece a la Argentina. Pero usted es consciente que, si bien decía Patricia, es bueno que el ministro de Economía sea el candidato porque no se puede despegar de la gestión, también es cierto lo que dice Débora. Van a sostener el cepo y van a sostener esta falacia o esta construcción mentirosa de estabilidad a como dé lugar, y eso va a ser emisión monetaria y eso va a ser un cuadro de situación todavía más complejo para el gobierno que asuma. Bueno, claro, lo que ha hecho Sergio Massa desde que vino es básicamente alargar la mecha de la bomba y al mismo tiempo el tamaño de la bomba, y lo que va a querer hacer hasta el final. Tiene más incentivos para eso. Mucho más incentivos, y nosotros por eso estamos denunciando, por eso mi tuit y lo estamos diciendo todo el día, que esto está pasando para decirle a los argentinos cómo este gobierno está comprometiendo el futuro de los argentinos, no solo el presente, que ya es dramático, sino el futuro, y por qué estamos trabajando en un programa que nos saque de esta pesadilla. Patricia, yo le quería preguntar qué va a pasar al día siguiente de las PASO, ¿no es cierto? Yo sé que si yo le pregunto, usted formalmente y Rodríguez Larreta también van a contestar: el que gana conduce, el otro acompaña, o sea que se van a poner a trabajar conjuntamente. Pero mi pregunta es: ¿qué va a pasar con los votantes? Los votantes suyos, si usted pierde, ¿lo van a votar a Rodríguez Larreta y al revés? Los votantes de Rodríguez Larreta, si él pierde, ¿lo van a votar a usted? Absolutamente. A mí me van a votar. Y no solamente me van a votar, sino que estoy convencida que estas PASO a nosotros nos van a dar mucha vitalidad y vamos a ganar en primera vuelta. Porque, por esto que decía, hay un peronismo o kirchnerismo que ha perdido toda identidad y todo es perfilamiento. Lo único que tiene es un vivo, ¿no? Una persona... Un fullero. ¿no? Un fullero, como dijo Cristina. Lo dijo Cristina. Sí, no somos nosotros. Lo único que tiene es un vivo. Y la propuesta seria de transformación, de cambio, la estamos planteando nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hoy pasa en la sociedad? Yo nunca viví, y viví muchos momentos difíciles de la Argentina, nunca viví la angustia social que hoy vemos en la Argentina. La gente llora
todo el día, en todos lados, en todas las provincias argentinas, en todos los sectores sociales, porque se van, porque tienen que sacar a los hijos del colegio, porque sienten que la Argentina se les va de las manos. Entonces, es tan fuerte la necesidad de cambio que yo creo que la gente no solamente está apostando un cambio en serio, sino que va a votar masivamente ese cambio. Así que yo no creo que haya un cálculo, porque ¿dónde se va a ir el votante de Juntos por el Cambio? ¿Al vivo? No se va a ir ahí. Digamos, no se va a ir para ese lado, va a ir a donde se le garantice transparencia, democracia y cambios de verdad. Los cambios suyos en podrían serio. ir a Milei. Pero si usted pierde, claro, esa es un poco la reflexión. Hay muchos que dicen, no, si Patricia pierde la interna. Pero yo no voy a sé si perder la son interna. muchos, no sé si son muchos. No pero- la voy a Y los de perder. la reta podrían ir a Massa, digamos todo. Yo no voy a perder la interna. Claro, acá el tema es decirle a la gente también, porque usted dice, yo recorro el país, lo que veo angustia, gente que llora, pero también hay un fenómeno que se dio en muchas provincias argentinas, en muchas ganó el peronismo, también hay que decirlo, que es la abstención, el voto en blanco, el bajo nivel de participación, casi histórico. Hay que hacer docencia. Lo que también pasó y en decirle a la Córdoba fue gente- increíble, ¿no? ¿Ustedes vieron, saben lo que pasó la última semana en Córdoba? ¿Qué pasó? La última semana en Córdoba, las autoridades decían, el que no quiere ir a votar, que no vaya. No les vamos a cobrar multa. Fomentaban la Fomentaban la Bueno, hay que abstención. explicarle a la gente que quiere un cambio, que vamos a cuál hacer, es el no camino. vamos a hacer entonces. nada, no le vamos a cobrar multa, no le vamos a hacer nada. Una semana entera diciéndole a la gente que daba lo mismo ir a votar que no ir a votar, como si convirtieron el voto en voto no obligatorio. Pero eso es terrible, es terrible, antidemocrático. sí. Bueno, es hicieron eso. Desalentar la Ilegal, participación además. ciudadana. Hicieron eso. Sí. Hicieron eso durante Para toda... favorecer a lo que ellos Desde el gobierno, construyeron desde el como gobierno de primera- Córdoba hicieron eso. Bueno, pero en minoría. muchos lugares también se está dando de manera espontánea y eso es algo que ustedes los dirigentes lo tienen que mirar, ¿no? Porque esa Nosotros angustia de la lo miramos, gente a por veces se supuesto. ve como un desencanto con toda la dirigencia y hay que, bueno, entusiasmar a esos votantes para que vayan a votar lo que quieran votar eventualmente, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos haciendo, digamos, también es un entusiasmo responsable, no es un entusiasmo de marketing, no es un entusiasmo vacío, no es la esperanza por la esperanza, es nosotros tenemos un plan, ese plan lo vamos a llevar adelante, es nítido, no nos vamos a salir del camino, no nos vamos a desviar, no nos van a impedir hacer lo que queremos hacer, porque la Argentina, si no, digamos, no es que va a tener esta decadencia, va a entrar en una decadencia que no va a tener fin. Entonces, es importante que la gente sepa que el cambio no se negocia. Nosotros el cambio no lo negociamos. Podemos hablar con quien quiera. Ahora, si en ese diálogo nos dicen, bueno, pero el cambio no se negocia, queremos que las cosas sigan como están, con nosotros no cuenten. Ahora, recién decía que el gobierno de Córdoba había fomentado la abstención. ¿Cree que lo perjudicó al gobernador Luis Juez toda esta ida y vuelta con Schiaretti, que sumarlo lo que había propuesto Rodríguez Larreta, o no afectó en las elecciones? Pero absolutamente. Imagínese que, no sé, que nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires, que ahí va a haber elecciones, venga un dirigente Juntos por el Cambio y diga, che, lo estamos trayendo a Kicillof para este lado. ¿Cómo quedan nuestros candidatos? ¿Cómo quedan? Dicen, pero estamos todos locos. Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo todo. Somos el tango cambalache. No da lo mismo todo. No da lo mismo. Para eso nosotros tenemos nuestra gente que trabaja, que pueblo por pueblo, que gana elecciones. En Córdoba hemos ganado un montón de elecciones en pueblos donde hacía 30, 40 años que ganaba el peronismo. Entonces, no da lo mismo. Uno tiene un montón de gente que lo sigue y esa gente tiene un incentivo, que es el cambio que va a producir en la realidad de sus pueblos. Y por eso son candidatos a intendentes, por eso son... Ahora, si de golpe dicen, da lo mismo votar al oficialismo que a la oposición, ¿estamos todos mezclados? Bueno, ese es el tango cambalache. Entonces, nosotros tenemos que ser serios. Nosotros defendemos a los candidatos de Juntos por el Cambio en todo el país. ¿Qué van a hacer? Vamos a ir a las propuestas también. Sí, ¿Qué claro. van a hacer con las empresas del Estado? ¿Hay alguna, digamos, el equipo económico que usted lidera, coordina, qué idea tiene respecto de aerolíneas? Bueno, de las empresas más deficitarias sobre todo.
Bueno, como regla ¿Se viene una ola privatizadora o no? A ver, hay una regla general que en una Argentina pauperizada como la que tenemos, al borde de la hiperinflación, como la está dejando este gobierno, es absolutamente inmoral tener el déficit, casi un punto del PBI de déficit de empresas públicas. Con lo cual, la premisa central es que las empresas estén equilibradas. Y las empresas que no puedan estar equilibradas tendrán que someterse, digamos, a los procesos que tienen una empresa, digamos, privada que tiene problemas de carácter financiero. Y esta es básicamente la premisa que nosotros vamos a aplicar, porque no podemos someter a los argentinos a que tengan que pagar o financiar a veces sueldos estratosféricos en algunas empresas del Estado, donde abundan muchas veces los amigos de la política con sueldos descomunales en el medio de un país que tiene 60% de pobreza. Así que como regla general, las empresas tienen que estar equilibradas y no descartamos ninguna medida, porque el objetivo es tener equilibrio fiscal y tener, obviamente, empresas eficientes y trabajadores bien pagos, pero que cumplan con su rol sin déficit fiscal. Ahora, usted sabe que los puntos sensibles, bueno, hay muchos, pero quizá el caso paradigmático es el de Aerolíneas Argentinas Sí. y también el del sistema de medios públicos, ¿no? Sí. Digo, la televisión pública como punta de lanza, pero también Radio Nacional, la agencia Telam, etcétera. Sobre estos dos casos puntuales, ¿usted conoce el cuadro de situación, de balance Sí. de ambas empresas? Son situaciones distintas. Sí. Digamos, la televisión pública tiene un rol social y tiene otros aspectos que ha estado muy mal administrada. En el caso de Aerolíneas Argentinas es claro que se ha hecho una administración absolutamente nefasta en los últimos años del kirchnerismo por razones de corrupción, de amiguismo, digamos, y obviamente Aerolíneas Argentinas rápidamente tiene que ir al equilibrio fiscal y después se tomará una decisión política si eso no se logra. Yo creo que lo vamos a lograr, que Aerolíneas Argentinas va a poder ser una empresa equilibrada y si no, tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Recién dijo Patricia, bueno, no puede ser que Baradel haga paro, por ejemplo, por lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Hoy hubo un video muy impactante de un papá, ¿no? Sí, En Bahía Blanca, Bahía que Blanca. realmente con todo sentido común decía que lo único que pedía era que sus hijos fueran a la escuela y que tuvieran clase. Ahora, ¿cómo se logra eso? No, y además dijo una frase, la quiero repetir porque me parece maravillosa. La igualdad no es hablar con la X, sino que Sí. los chicos vayan todos los días del año a clase. Me pareció... Bueno, No sé si lo vio, es una Patricia. especie Sí, de sí, lo estrella, vi, lo vi de en la- estrella de las redes sociales ahora porque ha generado una empatía Sí, y absolutamente. casi todo el mundo piensa lo mismo, pero es bueno lo que pregunta Débora respecto de Baradel y yo lo extendería a toda la reforma del punto de vista gremial, porque hay muchos gremios que son extorsivos, usted lo planteó varias veces, dirigentes sindicales millonarios con trabajadores pobres, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir ahí a digamos, a reglas muy claras, donde planteemos que la condición del servicio esencial educativo es una condición donde uno no puede pensar como puede pensar en un ferrocarril. Uno en un ferrocarril puede decir servicios esenciales son que el ferrocarril pase una vez por hora en vez de una vez cada 15 minutos. Sí. En educación, el servicio esencial es que el chico termine el grado en el que está o el año en el que está con el conocimiento fundamental de ese año. Y para eso la garantía de los días y de la calidad es fundamental. Entonces, vamos a plantear desde el primer momento, en el primer paquete, la condicionalidad respecto a que cualquier tipo de medida de fuerza no puede influir sobre la calidad ni la cantidad de horas de O clases. sea, servicio esencial. Y eso lo vamos a llevar al hasta la Congreso, Corte Suprema por de ejemplo. Justicia y vamos a ir a fondo porque no puede haber, como sucedió el año pasado en Chubut, 60 días de clases al año. Bueno, en Santa Ahora Cruz en Como también. Claro, sucedió en Santa Santa Cruz, que estuve hace 3 semanas, no habían empezado las clases. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hubo 10 días de paro, si Bueno. no me equivoco, en lo que va del ciclo lectivo y muchos En en, la solidaridad con situaciones En la ajenas. provincia de Buenos Aires tienen 2 horas efectivas de clase por día. 2 horas efectivas de clase. Entonces, ahí nosotros vamos a agarrar a todos los gobernadores y vamos a decirles, bueno, señores, vamos a armar acá un sistema de garantías de clases en todos y cada una de las provincias argentinas. Y el artículo 6 de la Constitución, que es muy inteligente, dice, las provincias se hacen cargo de la educación. Si así no lo hiciesen, la nación se hace cargo.
Bueno, en Ecuador, Claro. durante el gobierno de Correa, que no es precisamente de derecha, ¿no es cierto? La educación fue declarada servicio público esencial. Exactamente. Pero además está en el sentido común, no hace Sentido falta común, ni basta siquiera de- una cuestión ideológica. Basta de Se paro, llenan basta con la de boca la tomar educación fábricas, pública. basta de aprietes, basta. Es decir, la Argentina necesita orden. Y nosotros, digamos, a ver, siempre la pregunta es, no lo van a lograr porque se los van a impedir. Bueno, no nos lo van a impedir porque vamos a... Ese papá... Sí. Hay millones de papás iguales. Seguro. Esos papás van a ir a la puerta de las escuelas y vamos a garantizar que cada escuela esté abierta en todo el país y no vamos a permitir más que haya una extorsión sobre la educación ¿Y argentina. con Baradel qué se hace? ¿Se sienta? ¿Se dialoga? Bueno, a ver, en primer lugar, por eso nosotros queremos alinear la provincia de Buenos Aires, por eso queremos que Néstor Grindetti sea el gobernador, alinear las provincias a una política. Es decir, yo cuando fui ministra de Seguridad, alineé a todas las provincias. Y dije, bueno, vamos a bajar los delitos, vamos a bajar los homicidios, todos, absolutamente. Cuando uno logra un objetivo, yo no bajé los homicidios a nivel nacional, lo bajé con los 24 ministros de seguridad del país. ¿Por qué? Porque uno se pone objetivos claros. Bueno, la Argentina se va a poner, esa es la decisión del cambio, poner objetivos claros y atrás de los objetivos todos marchan. Provincia que no marcha, provincia que tendrá sanciones por no marchar, porque no puede negarle a un chico argentino de ninguna provincia argentina la educación fundamental que tiene que tener un chico, que no es ni siquiera, y estamos lejos solamente hablando de días, porque no es solamente un tema de días, es un tema de calidad, de capacitación de los docentes. De evitar el adoctrinamiento, que es feroz. Evitar el esta adoctrinamiento, altura. bueno, hay muchas cosas, pero el camino va a ser nítido y claro desde el primer día. Luciano Laspina, han anunciado, creo que todavía no lo han concretado, pero están anunciando que va a haber un congelamiento de precios hasta las PASO. Además del oportunismo de la media, me parece que es ineficiente. ¿Qué puede pasar con eso? No, lo que siempre pasa, mitad no se cumple y la otra mitad termina estallando en algunas semanas adelante y con eso la situación se termina agravando. Es parte de la misma estrategia de tirar los problemas para adelante, de no solucionar, de no encarar las reformas, de no encarar las soluciones. Y nos tienen a los argentinos hace 20 años en un modelo económico, social y político que ha generado pobreza, que ha generado atraso, que ha destruido las exportaciones, que ha hecho que los empresarios se vayan del país. Y seguimos tratando de buscar un candidato que además propone lo mismo. Esto es una cosa increíble. Por eso yo creo, como decía Patricia, que podemos ganar en primera vuelta y que vamos a tener mayoría en las dos cámaras. Y ahí todas las reformas que dice Patricia, que muchas veces no se pueden hacer en otras épocas de la historia, esta va a ser la primera vez del Senado retorno de van a la tener democracia. mayoría? Yo creo que si hacemos una buena elección vamos a estar... hoy tenemos 33 senadores. Sí. Podemos lograr 35 senadores, a 2 del quórum propio, con provincias aliadas. Eso es nuevo en la democracia argentina. Alfonsín, ningún gobierno peronista tuvo Bueno, claramente la control del situación Senado. sería muy distinta a la de Macri, ¿no? Por Respecto supuesto, de la conformación absolutamente. parlamentaria. Entonces, rumbo, contexto internacional, mayoría en ambas cámaras, Argentina está en una situación, créeme Débora, realmente muy positiva. No podemos desaprovechar la oportunidad que los argentinos tenemos, y lo sé porque hablo con los inversores. Y te digo, a Argentina le va a ir bien con un gobierno como el de Patricia, obviamente por el mérito y el coraje de Patricia de encarar en la dirección correcta, pero también porque hay un contexto que nos va a ayudar si los argentinos se Y lo animan a ir en sabemos esa usar. dirección. Claro. Pero es muy importante repetir el tuit de Luciano. Sí. Porque en el tuit de Luciano lo que se está diciendo es el cepo es un Pac-Man que se come todas las reservas argentinas. 8.000 millones de dólares, se comió mucho más. Estos 8.000 millones son de los últimos 10.000. De los encajes, además. De los encajes. Sí, que Entonces, es lo que respalda los y si ahora depósitos. están es lo que pagando respalda con los O sea, esa depósitos. es la plata de la gente. La Esa es- plata de la gente Bueno, hay que decirlo. está bancando, está, digamos, generando la idea de que hoy la Argentina, es decir, mantiene una moneda totalmente mentirosa. Ahora, lo peor de todo Exacto. es que el ministro pasa esto como si nada. Y el Fondo Monetario, ¿qué es lo que va a hacer?
¿Qué es lo que va a hacer respecto a esto? Ahora se van a gastar los yuanes, ahora Sí, vienen los yuanes. ya empezaron. Se empiezan a gastar los yuanes, ¿no? Sí. Entonces se gastan los dólares, se gastan los yuanes, se gastan las reservas, ¿no? Cada vez el Que país... es deuda con China, aclaremos, ¿no? Que Porque es la deuda gente no con sabe. China, Es deuda claro. con China que hay que pagarle 5.000 millones de dólares dentro de poco a nuestro gobierno, el de Patricia. Entonces, esto es lo que está pasando y nosotros estamos denunciando porque lo que se está haciendo es muy irresponsable. Ahora, enseguidita, Marina Calabró nos va a contar, bueno, este sainete, esta farsa, esta escenificación del abrazo, parecía San Martín y O'Higgins entre Daniel Scioli y Sergio Massa, una vergüenza. Pero le quiero pedir una explicación, o por lo menos que nos aclare qué pasó. Hubo un video que se viralizó de Carolina Lozada con usted. Usted convertida más o menos en Mascherano con Chiquito Romero, te vas a convertir en heroína. Se ríe sola. Primero vemos ese video y después le quiero preguntar qué significó, estuvo preparado, fue algo espontáneo, ¿de qué se trata? A ver. ¿Vos sabés, Caro, que vos vas a ser una heroína? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Sí. ¿Para Santa Fe? Sí, ¿Sos consciente de lo que vas a hacer sí, para Santa Fe? sí, ¿Seguro? sí. Bueno, jugátela toda. Impresionante. Estábamos en el barrio más peligroso Claro. de Rosario. Claro. Solo en los 4 años de nuestro gobierno pararon los asesinatos. Hubo 1000 asesinatos en una década, en 6 manzanas. 1000 asesinatos en una década. Entonces, estábamos frente a la gente que nos estaba contando ese drama. Claro. Y yo sentí en ese momento, porque yo fui ministra de Seguridad y estuve en ese lugar y logramos parar los homicidios, y yo sabía cómo hacerlo, sentí que le tenía que dar a Carolina la fuerza, Ánimo, respaldo. la transmisión de que ella iba a poder hacerlo porque nosotros lo pudimos hacer. Claro. Y después volvieron de nuevo y la gente de nuevo diciendo... la gente contaba lo que le había pasado cuando estuvimos nosotros. Nosotros no quisimos mostrar a la gente porque después tienen represalias. Por supuesto. Entonces no la quisimos mostrar. Y yo sentí que Carolina estaba muy impresionada con lo que estaban contando. Entonces le dije, ¿sabés Parecía que estuviera ella llorando, ¿no? Si No vos, sé. si vos lográs esto, O conmovida, O muy conmovida. conmovida. si vos lográs esto, te vas a convertir en una persona que le va a cambiar la vida a toda esta gente. Es impresionante. Y fue eso, pero después vi lo de Mascherano. La verdad que dije, wow. Qué raro, que quedó medio Sí, raro. quedó raro.